Bueno, pues buenas noches para todos, qué gusto saludarles. Me encuentro hoy desde San Antonio, Texas, y por acá estaba platicando con Alberto hace ratillo sobre nuestra, nuestra clase de hoy y le decía que con gusto podía apuntarme para continuarla. Y bueno, quisiera solamente que hagamos un recordatorio de lo último que vimos, que definitivamente fue de mucho valor que el Señor nos hablara en esas perspectivas. Entonces vamos a arrancar desde ese punto, si les parece bien. ¿Sale? Lo que vimos fue lo siguiente, en lo que se abre aquí mi presentación, que está como un poco lenta, pero ahí va. Lo que vimos fue lo siguiente, y esto es dedicado especialmente para las personas que esa es la primera vez que se conectan a este discipulado. Este discipulado es un discipulado para la consolidación. ¿Qué es consolidarnos? Después de que se nos ha revelado cuál es nuestra identidad y cuál es la identidad del Señor, nosotros queremos consolidarnos, ¿sí? La vida del creyente requiere consolidación. Escuchen esto que le voy a decir que tiene que ver con lo que viene ahora para la convocación, la convocatoria de Yom Teruah. Por favor, escúchenlo muy bien, que esto es bien, bien, bien trascendental. Y es lo siguiente. El Señor habla, pero también se espera que su pueblo responda. Ahí va otra vez, escúchenlo muy bien. El Señor habla, pero también el Señor está esperando que su pueblo sea capaz de responder. ¿Y esto por qué lo menciono y por qué es importante ahorita? Porque dice el versículo de la palabra, dice, voz del novio y voz de la novia. Entonces, escuchen esto y por favor si quieren apuntarlo ahí como introducción el día de hoy, tenemos una responsabilidad delante del Señor. Su pueblo, el pueblo del Señor, tiene una responsabilidad delante del Señor. Ay, es que yo ya creo. Sí, qué bueno que crees. Hoy vamos a ver que hasta los demonios creen y tiemblan. Y pues los demonios no se someten a la voluntad del Señor a pesar de que crean en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia es que tú y yo tenemos una responsabilidad delante del Señor. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Bueno, la responsabilidad primaria por ahorita que estamos analizando es de consolidarnos, ¿sí? La responsabilidad primaria es de ir y avanzar hacia la consolidación, ¿sale? Dice la palabra, hay un versículo en la Biblia que dice que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice ese versículo, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y luego continúa diciendo este versículo, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, se purifica a sí mismo. Entonces, sí hay una responsabilidad que tenemos, y esa responsabilidad, ya dije por lo mínimo dos ahorita, que es consolidarnos y santificarnos, ¿sale? Y eso ya lo hizo el Señor, ahora es nuestra respuesta, ¿cómo vamos a responder a eso? Y en este discipulado estamos yendo hacia el tema número 2, ¿sí? Y en el tema número 2 estamos revisando el tema de el Evangelio. Estamos aprendiendo qué es el Evangelio, cómo funciona este concepto, cómo vivir este concepto y cómo responderemos ante este concepto. En primera ocasión, a esta sesión, ¿de acuerdo? El discipulado tiene que ver con esta rendición de cuentas, con esta santificación, pues en conjunto, en comunidad, tiene que ver con cuidarnos los unos a los otros, en exhortarnos los unos a los otros y en ir creciendo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tenemos esa responsabilidad. ¿Sale? Y aquí justamente estamos viendo muy bien este concepto de creer y obedecer. ¿Sí? La semana pasada, nuestra discipulado o sesión anterior, vimos dos perspectivas de dos diferentes discípulos respecto al tema del discipulado, perdón, respecto al tema del Evangelio. Y en el concepto del Evangelio veíamos a Pablo que decía que el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿de acuerdo? Y veíamos que ese concepto es un concepto que, pues, definitivamente, y se nota muy bien, es un concepto que se cree. Mientras que Pedro dice que el Evangelio es la palabra del Señor que vive y permanece para siempre, ¿de acuerdo? Que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y eso lo dijo Pedro en su primera carta,
capítulo 1, versículo 22 al 25. Esta parte ya la tienen. Y decíamos, ese concepto de que el Evangelio se obedece, Pedro lo dice claramente en 1 de Pedro 4. Dice literalmente, el Evangelio se obedece. ¿O qué va a pasar con aquellos que no obedecen a la verdad? Que no obedecen al Evangelio. Entonces, fíjate nada más esto, escúchenlo muy bien. Los apóstoles de Cristo, uno de ellos decía que el Evangelio se cree y otro decía que el Evangelio se obedece. Entonces yo les preguntaba a ustedes que quién tenía la razón. Y me acuerdo que Joe en aquel momento me mencionó como, pues es que los dos son prácticamente complementarios, ¿sí? Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿escuchaban acerca de que el Evangelio es la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿O escuchaban acerca de que la Torá, los mandamientos, es necesario que se obedezcan? ¿Sí? ¿Y por qué es necesario? Y esta parte te la dedico hace un momentito a las personas que se conectan por primera vez. Y es entender que los mandamientos del Señor no es algo que esté abolido. A pesar de que en muchas ocasiones la religión ha intentado demostrar que los mandamientos ya están abolidos y que ya no es necesario obedecer, este tema nos está ayudando muchísimo a entender lo siguiente, que no se puede obedecer lo que no se cree y no se puede creer lo que no se sabe. Entonces, probablemente existe esta posibilidad, escúchenla muy bien. ¿Qué tal si nos han hecho creer que los mandamientos ya están abolidos, simple y sencillamente porque no los hemos entendido? ¿Cómo está eso? Bueno, justamente para poder llegar a creer y obedecer, necesitamos saber. Y por eso necesitamos tomar el curso básico, tomar la historia de una familia, repetirlo. Y esto, todos los que están tomando este curso, deberían ya haberlo tomado. Si no lo has tomado y estás entrando por primera vez al discipulado, así como Fabi, por ejemplo, o Guille, que no se siente por acá, pero si esta es la primera vez que tú te conectas y dices tú, siento que esto está muy avanzado como para mí, bueno, déjame decirte que tenemos el material ya grabado, que si puedo, pues, que si quieres, perdón, lo puedes consultar para que puedas perfectamente homologarte y estar en paz y puedas, por supuesto, comprender a mayor profundidad todo lo que estamos platicando acá. ¿Sale? Pero, por ejemplo, para que tú también te puedas ir como entendiendo muy bien, tenemos dos ejemplos acá. Y permítame hacerlos un recordatorio muy fácil también para todos. Y es el ejemplo del de arriba, ¿sale? Vamos a etiquetarlo con el ejemplo de los del norte. Todos los del norte nacieron con el Jesús en la boca. Todos los del norte conocieron de Jesús, incluso nacieron en cunas que tenían a un Cristo encima de ellos. ¿De acuerdo? Jesús dice, el que me sigue a mí, el que dice que me ama, que dice, guardará mis mandamientos. Entonces, por eso en la parte de arriba tú tienes una cruz de Jesús, tienes más un corazón de amor por Jesús. Dice, el que me ama, guardará mis mandamientos. ¿Sí? Y luego veíamos la semana pasada al final, ese versículo que dice, el que dice que me ama, pero mis mandamientos no guarda, el tal es, y es una palabra muy fea, pero es una palabra que aparece en la Biblia, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estoy citando la primera carta de Juan, capítulo 1 y 2. ¿Sale? Primera carta de Juan. Mientras que, por otra parte, tenemos la etiqueta del sur, que son todos los que nacieron con los mandamientos, así, con la Torah, que son los mandamientos del Señor, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de Génesis a Deuteronomio, la Torah, ¿de acuerdo? ¿Quiénes nacieron con la Torah bajo el brazo? Los judíos, todo el pueblo de Judá. Ellos conocen los mandamientos incluso hasta de memoria, ¿sí? Y literalmente dice que el fin de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es Cristo, dice el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, ¿sale? El fin de la ley es Cristo. Por lo tanto, que si alguien sigue perfectamente y con mucho amor a la ley, ¿a dónde lo va a llevar? A Cristo, ¿sí? Moisés y Jesús eran más amigos de lo que tú y yo pudiéramos pensar que eran amigos. Y eso que no vivieron en el mismo tiempo, pero Moisés escribió de Jesús
y Jesús escribió de Moisés. ¿Sale? Por lo tanto, la Torá y Jesús están muy bien relacionadas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos sabemos acá, y ya lo aprendimos en el tema pasado, que la Torá hecha carne tiene por nombre Yeshua. Jesús es la Torá hecha carne según el Evangelio de Juan, ¿cierto? Y nos quedamos acá justamente, y les preguntaba yo, bueno, de los dos que tenemos acá, ¿quién enseñaba primero? Entonces yo me acuerdo que me contestó, dijo, bueno, pues depende con quién iban, ¿sí? Si la persona ya conocía sobre los mandamientos de Dios, pues sencillamente iba y les enseñaba lo que les faltaba. Si ya sabía los mandamientos, pues ¿qué hacía? Le hablaba sobre Yeshua. Y le decía, oye, ¿qué crees? Yeshua es la comprobación en carne de los mandamientos. Si la persona ya sabe de Yeshua y no conoce los mandamientos y no obedece, pues ¿qué le va a decir? Oye, ¿qué crees? La raíz de Yeshua es la Torá, porque Yeshua cumplió la Torá. Jesús mismo dijo, yo no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces me acuerdo que les dije, al final de cuentas, que otro nombre para evangelio es la palabra Torah, ¿sí? Literalmente es la palabra Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es el inicio, donde inició todo el concepto de evangelio. Entonces vamos a partir de aquí, queridos amigos, querida familia, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a tocar desde esta parte para poder continuar con nuestro tema. ¿Está bueno? Si alguien va teniendo alguna duda, sería bien padre si la puede ir apuntando ahí en el chat para los que están en Zoom. Si alguien tiene una duda de los que están ahí en vivo, levanta la manita con Albert, por ejemplo, porfa, y ya acá ahorita le damos como chance para que pueda compartir. O si no, también con mucho gusto al final, sirve que podemos ir como de corrido. ¿Está bueno? Ok. Otro nombre para el Evangelio es la Torah. Nos habían enseñado que el Evangelio es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, pero ya aprendimos que se necesita también la obediencia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de Torah, tenemos justamente esta imagen que me acuerdo perfecto, que ya la han visto varias ocasiones, y es, en el 1500 años aproximadamente antes de Cristo, tenemos que el Señor desciende a la cumbre del monte en una nube, y de allí Moisés literalmente escribe los mandamientos del Señor. Y también el Señor le da a Moisés sus mandamientos en dos tablas de piedra. ¿Sale? ¿Por qué nos importa esto? Ahora sí, vamos por favor todos juntos a nuestras Biblias, a la carta a los Hebreos. Vamos a necesitar aquí tener muy bien subrayado. No sé, Pau, si me puedes ayudar por favor desde allá o hasta allá, empezar a cobrar la cuota de los que no trajeron la Biblia. Órale. Quien no traiga su Biblia ya sabe que va a pagar la cuota, la cuota de 50 pesos y si no trajo libreta, otros 50. Si no trajo pluma, 20 pesos. Ese sí tienen oferta. Ahorita me pasan ahí el reporte para saber qué podemos completar en la conversión a dólares y acá vemos qué compramos, Pau, y lo llevamos para allá. No, no es cierto, estoy bromeando. Vamos a ir por favor todos juntos a Hebreos 3:16. ¿Sale? Vamos a leer Hebreos 3 y vamos a leer a partir del versículo. Vamos a leer a partir del versículo. Vamos a leer a partir del versículo 7, mucho, muy atrás, ¿de acuerdo? A partir del versículo 7. ¿Están listos? Hebreos 3:7. Luego a veces se batalla para encontrar Hebreos porque está medio pegada ahí las hojas. Ahí me hacen Pau o a Orlan ahí con su manita si están listos. Ahí creo que ya vi una manita allá atrás. Creo que es la de Trini porque siempre se sienta allá atrás. Según yo sí es, sí, sí es. Trini y Ner en el palco. Ya los vi, hasta acá. Ok, familia. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y encierra esa palabra, esa frase, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Fíjate a dónde va a empezar a hablar. Quiero que ustedes me puedan descifrar en qué momento está refiriéndose a esto que estamos leyendo, ¿sale? Y dice el versículo número 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice,
Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿A qué momento se refiere esto que estamos leyendo de Hebreos? Estamos hablando del Éxodo, ¿cierto? Después de que salieron de Egipto, en el desierto, 40 años, ¿cierto? Éxodo. Exacto, totalmente, en Éxodo. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Ah, fíjate lo que estaba diciendo. Arriba dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí me acaba de decir, esa generación de Israel que estaba vagando en el Sinaí, dice, siempre andan vagando en su corazón. Y luego sigue diciendo, y no han conocido mis caminos. ¿Qué te parece eso? ¿Qué aprendimos en el Salmo 119 que son los caminos del Señor? ¿Quién me dice rapidito? Sus mandamientos, sus Sus instrucciones. instrucciones, Torah. exactamente. Entonces, fíjate, escucha lo que te voy a decir. Estamos hablando que Hebreos 3, del 7 en adelante, está hablando del momento después de lo que están viendo en la pantalla. ¿Sí? Díganme, por favor, el capítulo donde hace referencia a esto que están viendo en la pantalla. Ese círculo rojo del que hemos hablado muchas veces. ¿Qué capítulo es ese? 20. Éxodo Éxodo 20. 20, exactamente, Pau. ¿Cierto? Entonces, esto que estamos leyendo en Hebreos 3, por favor, ponle ahí en el 7, ponle relacionado a a Éxodo 20. Tú mismo haces tus propias referencias. Relacionado a Éxodo 20. Todo esto que estamos leyendo. Y dice acá, versículo número 10, no han conocido mis caminos. ¿Por qué no han conocido los caminos? Porque dice acá, fíjate lo que dijo acá más arriba, dice, porque andan vagando en su corazón. Oye, pero ¿qué no estuvieron enfrente del monte Sinaí que humeaba y que estaba el Señor dictando sus palabras? Bueno, sí estaban ahí presentes, en cuerpo, pero ¿en dónde estaba su corazón? Vagando. ¿Se fijan? Esa palabra es súper importante, Janet. Estaba vagando. Oye, pero estaban enfrente, pero estaban vagando. ¿Y cómo se ve eso más adelante? Vagaron 40 años. El pueblo de Israel vagó y vagó y vagó 40 años en el desierto. Y dice el versículo número 10, no han conocido mis caminos. ¿Cuál es la diferencia de los caminos del Señor a estar vagando? A que por supuesto cuando estás vagando estás en tus caminos, no en los caminos del Señor. Entonces es un antónimo. O son mis caminos y yo ando vagando en mis caminos, o son los caminos del Señor. ¿Se entiende esto que vamos diciendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Súper. Sigan leyendo, por favor, conmigo en el versículo número 10. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjate esto, Bere. Le dice el Señor, después de que se portaron así vagando, le dice, no van a entrar en mi reposo. Ahí que tú que estás, Pau, al lado del micro, que está abierto ahí el de Alberto, tú dime, Pau, cuando dice el Señor no entrará en mi reposo, ¿a qué reposo se refiere? Porque yo, ay, sí. Ah, bueno, a ver, ahí, Bere, No, Bere, no es es que cierto. estaba viendo a Bere, pero es que dije, no hay micrófono. A ver, ¿A tú las misma, Bere, fiestas? échale. ¿A las convocaciones? A las convocaciones todavía no. Si estaban en el ¿A las desierto, convocaciones? en las convocaciones todavía no. Ah, Fíjense, vamos al discipulado, bien importante esto. Ahí quédate con el micro, Yaret. Fíjate, tú misma, te voy a ayudar. Si estaban en el desierto y se ponen a vagar, el Señor le dice, ¿saben qué? Ahora ya esta generación no va a entrar en mi reposo. ¿A qué reposo se refiere? Es una alegoría, no es literal. Cuando le dice, ya no van a entrar y ahorita está utilizando, descanso, ¿perdón? a su descanso. A su descanso, sí, pero es que aquí entra en algo Ah, literal y es a la tierra prometida. Metela. Exacto. Entonces, ahí por favor todo el mundo, en el versículo número 11, póngale, donde dice, no entrarán en mi reposo, pónganle igual o semejante, Canaán o tierra prometida. ¿Sale? Entonces cuando dice el Señor, como ustedes andan de vagos en su corazón, vámonos a vagar 40 años y no van a entrar a la tierra prometida. Ahora les hago una pregunta, pregunta para todos. ¿El Señor les cumplió que no entraran a la tierra prometida, sí o no? Sí. ¿Sí? Y entonces, pero sí entraron, sí, pero toda la generación que salió de Egipto, ninguno entró, excepto Josué y Caleb. ¿Se fijan? Entonces, sí se los cumplió.
Josué y Caleb, ¿cierto? Y luego dice más adelante, versículo número 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Otra vez el tema del corazón, ¿sí? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Encierra la palabra incredulidad, por favor. De incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Alguien tiene otra versión en esa palabra incredulidad, corazón malo de incredulidad, que le aparezca diferente, Orlan? Sí, yo. Él me dice, te voy a leer todo el 12. Cuidado, hermanos, por temor de que alguna vez se desarrolle en alguno de ustedes un corazón inicuo y falto de fe al alejarse del Dios vivo. Bueno, aunque aparece falto de fe, como que es bien fácil asociar, esta parte escúchala muy bien, es bien fácil asociar como incrédulo y falto de fe. Como que eso es bien fácil, ¿no? Como decir, pues es como un sinónimo, ¿sí? ¿Alguien tiene otra? Alex, por favor. Dice, tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Ok. Viene Vuelve a como aparecer maldad. falta de fe. Entonces, como que de pronto, como que digo, falta de fe, pues como que no creyeron tan fácil. O sea, fueron incrédulos, dice Ismael, maligno e incrédulo. Pero como que me hace entender que lo que pasó es que no creyeron. ¿Están de acuerdo conmigo? Como que aquí me dice el versículo que incredulidad o falta de fe es que no creyeron, ¿verdad? Quiero que le pongan mucha atención por lo que voy a mencionar a continuación. Bueno, lo que la palabra va a mencionarnos a continuación. Porque les digo una cosa, no es que no hayan creído. Escúchalo muy bien, te lo voy a adelantar desde ahorita. No es que el pueblo no haya creído, es que el pueblo no obedeció. ¿Qué? ¿Qué va a creer a obedecer? Tú dale chance. Porque por creer, escucha lo que te voy a decir, si se trata de creer, claramente todo el pueblo creyó. Esto que está aquí en la foto, en la imagen de su pantalla, ¿se acuerdan cómo era el espectáculo de Éxodo 20? ¿Qué le pasaba al monte? ¿Temblaba, se acuerdan? Dice que Humeaba, temblaba. temblaba, había, había rayos. ¿Se acuerdan? Dice que había truenos y relámpagos que salían y el monte temblaba y la tierra se estremecía. Entonces imagínate que dijeran, no creo. ¿Cómo no vas a creer? Pues es obvio, sí está ahí, es evidente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ahorita te vas a entender y lo vas a entender muy bien. ¿Sí? Pero quédate con esa palabra, que a lo mejor no es un tema de incredulidad, es un tema de desobediencia. Vente conmigo, por favor, a seguir leyendo en el versículo número 12. Mirad que no haya, hermanos, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, el versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, somos hechos participantes de Cristo para perseverar, para sostener nuestra decisión en el Señor, para ser fieles. Y luego dice el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Voy a hacer otra pausa, por favor, discúlpenme ustedes, escúchenme, por favor. Ahí deben de tener una referencia. ¿A dónde está esa referencia? Ya saben buscar referencias, las letritas chiquitas. ¿A dónde nos Salmo manda? ¿Dónde se 95, mencionó eso previamente? Salmo 95, 7, 8. Ujú. Salmo 95. Salmo 95, 7 a 8. Ahí dice tal cual, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿qué quiero decirte? El escritor de Hebreos, ¿en dónde está basando esta frase? En el Salmo 95. Entonces, no es como a ver a qué le pego o a ver qué se me ocurre. No, la gente basaba eso en las escrituras previas. ¿Por qué? Porque eran congruentes. Ahora, sigue leyendo por favor conmigo y donde dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué día es la provocación? Éxodo 20, donde todos dijeron, sí, haremos y obedeceremos, pero tan pronto les dio miedo, se fueron. ¿Sale? Ese es el día de la provocación. También puede ser el día de la provocación
cuando lo tentaron al Señor en las aguas, en Meribá, ¿de acuerdo? Todo el tiempo, todo el tiempo el bagaje en el desierto, todos los 40 años, se consideraría el tiempo de la provocación, prácticamente. Y entonces pregunta en el 16, fíjate, atención todo el mundo, ya está bien fácil ahora sí. Pregunta para todos según la palabra. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y ustedes contestarían todos al unísono, 1, 2, 3. ¿Quiénes? ¿Acaso no fueron todos? No, respondan la pregunta. Pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pues el pueblo. Claro, exactamente, creo que esa fue Janet. Sí, premio para la otra. Porque, iba a decir algo mejor, no. Porque ellos fueron literalmente los que oyeron y se fueron. Entonces, ¿qué es eso para el Señor? Me están provocando. O sea, ¿cómo me dices haremos y obedeceremos? Y a la hora de que ya te voy a contar qué vas a hacer y qué es lo que vas a así o escuchar, te vas. O sea, imagínate, es como cuando tu hijo o tu hija o tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, te deja hablando solo. ¿A quién de ustedes le han hecho eso? Que los dejan hablando solos y que te pega así en lo más profundo, la neta. Creo que era Alberto porque se está riendo. Mira, ahí está el Alberto. Puta, es lo que más me arde. ¿Mandé? Es lo que más me arde, que me dejen Lo que hablar. más tarde. Imagínate el pueblo. Sí, Señor, dinos todo, vamos a escucharte y obedeceremos. ¿Y qué hace el Señor? Ok, sí, número 1, yo soy el Señor. Ya me voy. No manches, acabo de empezar, te voy a contar un montón de mandamientos y tú te quieres ir. O sea, ahí te das cuenta que eso es que le provocaron al Señor. Eso es a lo que se refiere. Segunda pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y todos contestaríamos, sí, sí fueron ellos. Así, tal cual. Ustedes son el público que contestan como si fuera un stand-up, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Y todos contestan, Con el sí, sí, con pueblo. Israel, sí, sí, exacto, exacto. Y pregunta, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y todos dirían, Sí. sí fueron, exactamente. Y luego va Janet. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿A quiénes? ¿A quiénes juró? Pueblo. Al pueblo, sí, al pueblo, exacto. Pero a ver, Janet, contigo porque ahorita me contestaste la anterior, ahí pasen el micro a Janet, por favor. Janet, aquí qué dijo al final, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que ¿qué? No aquellos que desobedecieron. O sea, no me está diciendo que fueron incrédulos, aquí ya no me dice incrédulos. Antes utilizó la palabra incrédulo, ¿verdad? Aquí me dice literalmente que los que no entraron en la tierra prometida no fue por incrédulos, fue por... Desobediencia. Exactamente, Janet. Entonces, otra vez pregunto, ¿es creer nada más? ¿O creer es suficiente? ¿O se requiere creer y obedecer? ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir leyendo, familia. O sea, vayan conectando, por favor. ¿Sale? Fíjate lo que dice el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Pero ya sabemos que no es incredulidad, es desobediencia, a causa de desobediencia. Por favor, préstame tantito tu mirada acá. Ahorita vas a, por favor, encerrar eso. Pero quiero, Adelante, Jonathan. Ya. a ver, Aquí me aparece como infidelidad, Ujú. incredulidad como fidelidad. Ese sería mejor todavía, más que incredulidad. A ver, les hago una pregunta, Yona. ¿Es lo mismo decir yo creo a yo te soy fiel? No sé quién se quedó con el micro, pero ¿será lo mismo decir yo creo? ¿Es lo mismo decir yo creo en ti a yo te soy fiel a ti? No. No, No. mucho no. Y si yo leo aquí incredulidad y digo, ya ves, no creyeron. No, de creer, claro que creyeron. Tanto que hasta les dio miedo. O sea, el problema acá no es creer, el problema es ser infiel. ¿Sí? El problema es ser infiel. Y eso, infiel,
y desobediencia sí es sinónimo. ¿Sí? O sea, otra vez, préstame tantito sus oídos. Decir no creo a soy infiel no se parece en nada. Son cosas distintas. Pero decir no es fiel y decir es desobediente, eso sí es sinónimo. ¿Por qué? Porque se supone que Israel dijo, yo voy a obedecer. Pero a la hora de la hora, dijo, mejor me voy. ¿Y eso qué es? Infidelidad. ¿A quién? De entrada a tus propias palabras. Tu sí no es un sí y tu no no es un no. Ni siquiera eres fiel a lo que tú mismo estás diciendo, nadie te está obligando. Ya me van siguiendo con lo que estoy diciendo, se va entendiendo esto, háganme por favor con un like si se entiende. ¿Sí? Entonces ya lees acá y dices, no manches, sí está bien diferente. Ahora fíjate lo que dice el 4. Atención todo el mundo acá, porque escuchen lo que le voy a decir, les advierto, va a utilizar el tema del día de reposo o del reposo en 3 diferentes expresiones. Ustedes ya las pueden entender, aquí les va. La primera ya fue la expresión del reposo como la tierra prometida. Vamos a ver una segunda y una tercera. Atención todo el mundo, ¿ok? Concéntrese, vamos a lograrlo aquí todos juntos. Ahí les va. Versículo 1 del 4. Temamos pues. Temamos pues. Ahora sí les dice a los hebreos en la actualidad. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Fíjate lo que dice acá Albert y todo el mundo. Dice, temamos, temamos. ¿Por qué? Porque puede ser que la promesa del reposo aún sigue vigente. Ahora les hago una pregunta a ustedes, por favor, generación más 10. Pregunta para ustedes. ¿Será que la promesa del Señor de aún entrar en su reposo está vigente? Díganme Sí. sí o no y cuál es la promesa del reposo futura. La Nueva Jerusalén. Exacto. Creo que escuché a Pau, Pau decir eso. Sí, ¿Sí, verdad? sí. Fabiola dice que repitamos la cita, por favor. Un segundito, Pau. Es Hebreos 4:1. ¿Sale? La Nueva Fabiola, si sientes que esto dices, ay, no manches, no lo estoy entendiendo, no te preocupes, que está todo grabado y vas a poder emparejarte. Tú no te preocupes, ten paciencia y sigue escuchando, sigue leyendo, sigue subrayando. Créeme, el Señor te está hablando a ti. Y también a Guille y a todos los que están por primera vez. ¿Sí? Otra vez, Ana Pau. Ana Pau. Pau. Ana Pau. Ah, Ana Pau, ¿qué? ¿Quiere decir algo? No, que también es nueva. Ah, listo, gracias, sí, perdón. Es que no me sale porque está aquí medio reducido mi pantalla. Estoy viendo aquí todo en chiquito. Bienvenida, Ana Pau, con mucho gusto. ¿Se fijan? Fíjate, nada más. Me dice la segunda. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no alcanzarla. Y ya me dijo Pau, ese reposo segundo, y póngale ahí donde dice reposo, póngale ahí la nueva Jerusalén, el milenio, así póngale. Porque esa promesa sí sigue vigente, sí está disponible aún. Y el escritor de la carta a los hebreos, está diciendo, oigan, eso todavía está vigente. Les recomiendo que tengan temor del Señor. Ahora les hago una pregunta a ustedes, generación más 10. Pau, tú ya no contestes porque tú ya la agarraste. Así pásale el micro a otro, así. Generación más 10, pregunto. Ese cuando dice temamos, ¿a qué se refiere? Opción a creer. Opción B, a obedecer. O la opción C, a creer y a obedecer. Yo sé. Lo sé. Exactamente. Entonces, el temor al Señor es lo que literalmente es nuestro eslogan. Haremos como hemos oído. Obedeceremos lo que nos has dicho. Eso es temer al Señor. No, yo temo mucho al Señor, pero porque yo creo en Dios. Ya dijimos eso. O sea, creer no es suficiente. Los demonios también creen y tiemblan. No obedecen. Ah, es que yo creo y obedezco. Eso es temer al Señor. ¿Sí? Y luego dice el versículo 2. Porque también a nosotros, aquí viene todo el meollo, aquí queríamos llegar. Pero es que Hebreos es muy difícil de entender, por eso necesitamos agarrar mucho contexto. Atención. Versículo 2 del 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué?
Claro, venimos viendo el tema de la buena nueva, ¿se acuerdan? Que eso es el concepto de evangelio. Buenas nuevas. Alberto y a mí nos enseñaron eso desde que somos niños, que el evangelio son las buenas nuevas. Es más, hasta se los compartía yo como si fuera una definición. Es más, como definición, aquí están, ¿se acuerdan? En la diapositiva al principio, ahí les va. Aquí está, buen mensaje o buenas nuevas. Entonces me está diciendo Hebreos, en el versículo 2, subrayenlo muy bien, el versículo 2, y dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pregunto otra vez, nada más para asegurarme, porque estamos en remoto y a veces se dificulta un poquito esta interlocución. Pregunta para todos. Cuando me dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Me pueden recordar, por favor? Pueblo. Exacto. Así, tal cual. El pueblo de Israel. Exacto. Y entonces al pueblo se le reveló el evangelio, es lo que decíamos en la pregunta. Antes de Jesús, pues sí, ¿no? Sí. Exacto. Vienen de la Torá. ¿Se fijan? Pero esto, la parte aquí que estamos, o sea, que nos debe sorprender acá, es que lo están diciendo en la carta a los hebreos. Cuando Yeshua ya murió, resucitó y ya ya ascendió. Y todavía están diciendo, oigan, 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 el evangelio primero se les anunció a los israelitas. ¿Y en qué contexto me estuvo hablando todo esto que hemos leído por 20 minutos? ¿En qué contexto? En el contexto de Éxodo 20. 20. ¿Por qué? Porque ahí empezó el nombre del evangelio a hablarse. Ahí empezó el evangelio a hablar. ¿Sí? Y dice acá, versículo 2 otra vez, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Díganme ustedes, por favor, ya con lo que ya saben ahorita que entendieron, ¿a qué se refiere esa palabra fe? No ir acompañada de fe. ¿Qué es fe entonces? Fidelidad. Fidelidad. ¿Y qué es Obediencia. fidelidad? Escuchar y actuar y permanecer haciendo. ¿Cierto? Entonces, ay hermano, si quieres que yo sabía que fe nada más es creer en lo que no se ve y que tener fe en Dios y fe en mi Cristo y fe en mi Diosito. Yo tengo fe en Diosito pero ¿qué es fe según la carta a los hebreos? Fe es fidelidad que escucha y obedece. Obedece. Exactamente. Mm. Entonces no es suficiente con creer en mi hermano. Pues usted dígamelo. Usted dígamelo. Porque aquí me está diciendo que ellos que creyeron y que sí vieron la evidencia, pues no les alcanzó. ¿Y qué pasó con la promesa del reposo? Se les acabó. Vámonos. No hay más promesa. ¿Por qué? Porque no son fieles. Son infieles, son desobedientes. Pero hoy tenemos, y ahorita Paulina lo dijo, una promesa de la Nueva Jerusalén, la salvación del Señor que está por venir. Y te dice, hey, teman pues. Y luego dice el versículo número 3, vámonos hasta el versículo número 6, por favor. Vamos hasta el versículo 6 del 4. Dice, sí, para no meterme en ese tema, porque si no nos va a llevar por otro ladito, vamos al 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Aquí ya está resuelto por completo. ¿Era por falta de fe o por desobediencia? Pues ahí te lo está diciendo. Fue por desobediente, dijo. O sea, no fue como de, ay, no, les faltó creer. Le faltó fe, hermano. No se trata de que la fe es algo, pues créale más. Señor, dame fe, Señor. Pues sí, o sea, ya la fe ya está dada, hijo. O sea, la pregunta es si tú estás viviendo en fidelidad. No, pues entonces, pues aunque te dé la millonada de fe, pues la verdad es que tú qué vas a hacer después de que te dé lo que te dé. Pues te vas a perder, te vas a ir, te va a dar miedo. O sea, más bien ¿estarías dispuesto a quedarte? Entonces, el 6 es importantísimo. Los primeros se les anunció la buena nueva, se les anunció el evangelio. No entraron por causa de desobedientes. ¿Sí? Y luego dice el versículo 7, otra vez determina un día, hoy. ¿Cuál día? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿En dónde dijo David esto? ¿Me vuelven a repetir, por favor? Salmo. Salmo
95. 95. 95. Ahí está. Entonces el escritor a los hebreos sabe bien lo que dijo David en el Salmo 95, que el Evangelio nació en Éxodo 20, que se reparta esta información, que muchos lo escuchen. Eso es el Evangelio ya funcionando, buenas nuevas, buen mensaje, buenas noticias, ¿sí? Conclusión de esta sección de Hebreos, por favor apúntenla. Hebreos 3:16 en delante, no les aprovechó por la infidelidad, por inconstantes e incongruentes, ¿sí? Este pueblo no les aprovechó la promesa ni la tierra prometida. O sea, tenían todo para poder llegar a ver la tierra prometida. ¿Y por qué no? Pues sencillamente porque fueron inconstantes, fueron incongruentes, fueron infieles. O sea, su incongruencia llegó a la infidelidad. Y la infidelidad llegó, por supuesto, a la desobediencia. ¿Y qué hace el Señor con los desobedientes? Dice, ¿sabes qué? No, tú no entras, que entre otra generación. Ezequiel, Adelante, es- por favor. ya hablaste de la obediencia, ya diste citas al referente, ya tocaste ese punto. Sí, mi hermana, todo lo que A vimos ver, en el tema número uno, pero tranquila, ok. tranquila. Todo lo que vimos en el tema número uno fue así, nos tardamos como 3 meses o más, yo creo, viendo todo ese tema, ¿sale? Pero todo eso está grabado, con mucho gusto te lo puedo pasar, ¿sale? Para que se sepa, pues, a qué hay que obedecer y por qué habría que obedecer, ¿de acuerdo? Y si a mí me corresponde eso, ¿de acuerdo? Entonces, con mucho gusto te hacemos llegar todo ese material, ¿sale? Pero me gustaría preguntarte si ahorita con eso que estamos viendo tienes como alguna duda que se te despierte. Nada más me surgió esto, porque aquí Sí. habla dice, en la Biblia dice, por causa de desobediencia. Entonces yo dije, ¿qué es entonces la obediencia? Claro, Y por eso pregunto si ya antecediste esto. con mucho gusto, claro que sí. O sea, muy buena pregunta, es muy, muy válida, ¿sale? Cuando hablamos acerca de la obediencia en Éxodo 20, que es el contexto de todo esto, por eso les pongo este dibujillo, mira, te lo vuelvo a poner, pero ya sin esas letras encima. Este dibujito que estás viendo en la pantalla hace referencia a Éxodo 20. Si queremos saber qué es lo que obedecían o qué es lo que se esperaba que obedecieran, basta con revisar Éxodo 20. ¿Qué está en Éxodo 20, Fabi? Los 10 mandamientos. Y luego Ujú. sigue hablando de otros mandamientos más adelante, por supuesto. Pero la cosa es que el Señor decía, escucha estos 10 mandamientos y los que te voy a decir a continuación. Esos quiero que obedezcas. Y el pueblo que dijo, ay, sí, claro que obedezco, Señor, por supuesto. Y cuando el Señor ya empieza a hablar, el pueblo dice, ¿sabes qué? Sácate, nosotros no queremos escuchar al Señor. Y se va el pueblo, porque le da miedo escuchar la voz del Señor. Ahora el sábado Alberto les va a contar qué tan fuerte es esa voz del Señor. No sé si puedes llevar, amigo, este sábado a lo mejor ahí tu shofar. No sé si me corté, no, estoy bien, ¿verdad? No, estás bien. Gracias. Y que escuchen cómo suena la voz del Señor, emulando con un instrumento que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, es estridente y el pueblo se va, pero cuando me preguntas, ¿y qué? ¿A obedecer a qué? ¿O qué se debía obedecer? ¿O qué se esperaba que obedecieran? Respuesta rápida, Éxodo 20. ¿Está bueno? Ok. Perfecto, ahí está. Como quiera te pasamos el material y te vamos ahí acompañando, ¿está bien? Ok. Ya dijimos esto, dijimos Hebreos 3:16 al 4, versículo 7. No los aprovechó por la infidelidad, por inconstantes, incongruentes, desobedientes, infieles. Aquí les va otra conclusión. Vayan apuntando por favor esto para abajo. Primer punto. Creían, pero no obedecían. Así apúntenlo tal cual, como bullets, como parrafitos. Creían, pero no obedecían. ¿Sí? Y creer no es suficiente. Creer no es suficiente. La palabra en inglés para suficiente, no sé por qué, pero me gusta mucho, que es la palabra enough, tal cual. Entonces, así, no era enough, no era suficiente. Oye, pero yo creo. Sí, qué bendición que tú creas, o sea, se nota que sí crees mucho, qué bueno que crees. Ahora, sé congruente con lo que crees, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira lo que dice Santiago 2:19. Por favor, busca en tu Biblia
Santiago 2:19. A lo mejor va a estar ahí medio pegada a las hojas, no te preocupes, yo te espero. Búscalo, búscalo. Santiago 2:19. Va un poquito más para adelante ahí donde estábamos de Hebreos. La siguiente. Santiago 2, 19. exactamente, 19. Lo leo yo y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, ¿sí? También los demonios creen y tiemblan. O sea, si es un rollo de creer, como te he dicho ya varias veces y Alberto te dijo la semana pasada, si es un rollo de creer, también los demonios creen y tiemblan. Ahora, fíjate lo que dice el versículo, voy a ponerlo como quiera en la pantalla para que lo puedan ir a apuntar, ¿de acuerdo? Pero quiero que vean lo que dice el versículo 17, de ahí mismo, de Santiago, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, porque pues si tu fe es tan buena, muéstrame tu fe sin tus obras, o sea, la pura fe. Y luego que termina diciendo ahí, dice, mas yo, dice el versículo número 18, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, me estás diciendo que sí se requieren obras, actuaciones, claro, obras y actuaciones ¿de qué? De obediencia al Señor. No puedes decir solo yo creo, yo creo, yo creo. Así que bueno que creas en el Señor. Como esta parte de, pero yo amo al Señor. ¿Y qué decía Yeshua? Ok, si me amas, guarda mis mandamientos. No, Señor, pero yo te amo. Qué bueno que me amas. Obedéceme. No, 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 no quiero obedecer. Entonces no me amas. Porque esos son mis mandamientos. Yo los promulgué. Yo los di para ti, para que te vaya bien en la vida. Obedécelos. No, entonces no me amas. Entonces, por eso dice el versículo de Juan. El que dice que me ama, pero mis mandamientos no guarda, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Adelante, amigo. Ok, perdónese. Hay una historia o una parábola, por decirlo así. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante, sí, ajá. Que a mí me gusta, como compararla con este tema que estamos hablando de la infidelidad y todo esto. A ver, Es una pareja, esposos, ¿sí? Entonces la mujer sigue al esposo y lo encuentra con otra persona, ¿sí? ajá, Hay infidelidad, pero no dice nada. Entonces se regresa a su casa y todo, y llega el día de su cumpleaños de la esposa, ¿no? Y llega el esposo y le lleva mariachi, le canta, le baila y le dice que la ama y todo. Pero pues ella sabe la verdad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues aunque ella le diga que él le diga pues que la ama, que todo esto, pues su corazón ya no es lo mismo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho compararlo con el Señor, ¿no? Podemos ir y decirle, Señor, te amo, te amo, te amo, pero el siguiente día nos vamos al pecado, nos vamos a las cosas que no tienen que ver con el Señor, ¿no? Entonces ahí le somos infieles, ¿no? No somos congruentes con lo que decimos, ¿no? Entonces, por eso decimos, muy de acuerdo, mi estimadísimo Jonathan, por eso decimos que si, si solo lo podemos decir y nuestras palabras no se sostienen, solo son eso, son palabras. Por eso, si ustedes se fijan, este enunciado que utilicé es por ser incongruentes e inconstantes, que es decirle al Señor que lo amo y con mis actos o con mis acciones no demostrarlo. O amar otra cosa. O sea, decirle al Señor, ay Señor, yo te amo, pero realmente, si amas a alguien, si amas algo, pasas tiempo con él, inviertes energía con ella, con esa cosa, con esa persona, con esa situación, con esa acción, con esa actividad, si realmente le amas. Pero si te cuesta orar, si te cuesta obedecer, si te cuesta escuchar, la verdad es que entonces sí nos falta amor por el Señor. Si nos falta amarlo lo suficiente con tal de verdad de no querer dañar nuestra relación con Él. ¿Sí? Entonces, conclusión de esta parte, fíjate cómo está diciendo, según Santiago, perdón, y apúntale ahí la cita, Santiago, sí,
2:19, y también se puedes agregarle esta que dijimos ahorita, el 18 también el anterior, ¿sí? Desde el 17. La fe sin obras es muerta. Se requiere que la fe avance, ¿sí? Porque los demonios también creen y tiemblan, ¿sí? Ahora fíjate lo que dice, vámonos por favor hasta casi el principio de la palabra y vamos al versículo de Josué 24:15. Josué 24:15. Ese sí está fácil. Es un versículo que es muy sonado, es muy común. Recomiendo que nos lo aprendamos de memoria. Dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir al Señor, dice versículo 15, y si mal os parece servir al Señor, bueno, si no les gusta, escojan a quién van a servir. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, elijan de dónde quieren elegir a su Dios, elijan su Dios, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Díganme, ¿qué es esto? Empiezo con la palabra F y no es fe. Dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué es esto? Fidelidad. Fidelidad. Ya estoy entendiendo, Ezequiel. El Evangelio es promover que seamos fieles al Señor a plenitud. Apúntenlo. El Evangelio es ser fiel al Señor a plenitud, desde creer hasta hacer. Otra vez lo voy a decir. El Evangelio es promover ser fieles al Señor en plenitud, desde creer hasta obedecer. Y me lo está diciendo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. No es una idea vaga, es ya, o sea, ya les declaro tal cual, mi casa y yo serviremos al Señor. Punto. ¿Sí? Cualquier otro evangelio, escucha lo que te decía, cualquier otro evangelio que no sea este, no es un evangelio, es un falso mensaje. ¿Qué dijimos que es evangelio? A ver si lo apuntaron. Dijimos promover fidelidad plena al Señor desde creer hasta obedecer. ¿Sale? Ahora, escuchen bien, agréguenle un para. Creer a obedecer para, escucha esto, para ser semejantes a Él. Eso es el evangelio. Cualquier otra cosa que tú me digas fuera de esto es un falso evangelio. ¿Qué? ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí? Creo y obedezco al Señor para parecerme a Él, no para que me ame. No creo ni obedezco, no quiero obedecer al Señor para que me ame. No, no es para eso. El Señor ya te ama. Siempre te ha amado. Dice, con amor eterno te amo. ¿Por qué estamos haciendo esto entonces? Porque quiero parecerme a Él. Quiero estar cerca de Él. Quiero ser semejante a Él. Dice la palabra, quiero tener un acercamiento a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Dice la palabra que nos parezcamos, de verdad que nos esforcemos por parecernos a Él. Que de verdad que esté en nuestra mente y en nuestro corazón ser más parecidos a Él cada día. ¿Están de acuerdo conmigo con esta idea? ¿Amén o no amén? Amén a eso. ¿Vale? Les voy a pasar dos citas más, que fueron las que mencioné ahorita para que las puedan tener completas. Y es Juan 14:21. Si me pueden acompañar, por favor. Juan 14:21. Luego la Biblia de la unción. Pues léenoslo, ¿no? El Juan 14:21, amigo. Así para que tu Biblia así lo subrayes. 14:21.
Ahí va. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchas gracias, amigo. Tú mismo dime, ¿cuáles son las dos fases que demuestran que amamos al Señor? Léelo otra vez despacito y ahí la vas a encontrar. El que tiene mis mandamientos y Esa es los la fase guarda, 1, y los guarda, esa es la fase 2. Dime solo la fase 1, los mandamientos. tener los mandamientos. Eso es tener los mandamientos. Bueno, ¿qué dice? No, eso es que yo ya tengo, qué bueno que los tengas, muy bonito, pero eso no demuestra amor. Es que los tengas y que los guardes. ¿Se fijan? Ese es el que me ama. Entonces son dos fases otra vez. Son dos fases. Y el otro versículo, por favor, es también Juan, pero su primera carta, es primera de Juan 2:4, por favor. Primera de Juan casi al final de sus Biblias. Primera de Juan 2:4. Vamos a leer desde el 3. Albert, por favor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Otro. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que Amén. dice, vale. Continúa, perdóname, perdón. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces sí, sí es cierto lo que dice el hermano Ezequiel, porque está basado en la palabra. ¿Qué dijo el hermano Ezequiel? Otra vez, que el evangelio es promover, ¿qué más dije? Es promover fidelidad plena al Señor, desde obedecer y creer, para ser semejantes a Él. Para ser semejantes a él. Ahí dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo, o sea, ser semejantes a él. Pero arriba me dijo, y Pablo nos lo dijo muy bien, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que estamos incluso abordando y añadiendo otro tema incluso. ¿Cuál es el otro tema? El amor al Señor. ¿Sí? El conocer al Señor. El ser conocidos por el Señor. ¿Sí? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahí está el amor. Entonces, no podemos decir que el amor de Dios está perfeccionando nuestras vidas si su palabra no está siendo guardada en nuestro corazón, si no está siendo puesta por obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque su palabra es el mismo, porque ya lo platicamos eso en el tema anterior, ¿sale? Ay, hermano Ezequiel, es que yo conocía que el concepto de evangelio nada más era ir casa por casa, tocar la puerta y decir Cristo te ama y ven a la iglesia y ven al culto y vamos a orar por ti y si era como muy pobre, pues una ofrenda o una despensa y bueno, ya te visitaré en una semana y oramos por los enfermos. Y sí es cierto, sí es una gran parte, lo aprendimos la semana pasada, pero no es lo completo. Eso no es la parte completa, ¿sí? ¿Cuál es la parte? Y voy a adelantarme una parte porque quisiera hoy sí llegar a verlo eso, ¿sale? Fíjate nada más esto. Antes de resolver la pregunta, esta pregunta que va a aparecer en su pantalla, la de cómo compartir sin temor a fallar, ¿sí? ¿Cómo compartir? Que bueno, pero ahorita ya nos dimos cuenta que necesitamos saber qué compartir sin temor a fallar. Ahorita Fabiola preguntó, oye, pues sí, o sea, nada más que la obediencia, o sea, si ya se habló de la obediencia, porque ya nos dimos cuenta que sí es necesario tomarla en cuenta, ¿sí? Fíjense, ya habíamos aprendido con esta imagen,
Me quedan 10 minutos, familia, así que pongan un montón de atención, ¿va? Y ya habíamos aprendido con esta imagen que los que están arriba son los del norte, los que están abajo son los del sur, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué compartir sin temor a fallar? ¿Sí? Para esto vamos a emplear este acomodo, y aquí está justamente esto que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y vamos a entender algo bien, bien interesante acá, ¿sí? Vamos por favor todos juntos al libro de Oseas, por favor. Vamos todos juntos al libro de Oseas. Mi libro favorito. El libro favorito. Vamos a ir a Oseas 7. Nada más no vayan a estar jugando, por favor, con el nombre de Oseas, si me permiten. Ah, ¿verdad? Oseas 7, por favor. Ok, Oseas 7, y ahorita les digo cuál versículo. Préstenme su mirada en mi pantalla, por favor, tantito. ¿Sale? Vamos a ver. Para poder cerrar con algo bien práctico y bien, bien puntual, en lugar de tanta teoría. Ahí les va. Voy a quitar tantito eso que está ahí. Vamos a suponer que ustedes y yo queremos ir a predicarle a los del norte. ¿Sí? ¿Qué dijimos que los del norte saben y dominan? Creen. Creer en Jesús, exactamente. ¿Qué les falta a los del norte? Obedecer. Obedecer. Entonces, ¿qué le deberíamos de predicar a los norteños? La obediencia. La obediencia. Vamos a suponer que alguna ocasión a ti te corresponde ir a Jerusalén y te encuentras con los judíos y los del sur. ¿Qué les predicarías a los del sur? Creer. Creer, ¿verdad? Pero la verdad es que no podemos hacer eso porque dice la palabra que ellos van a creer hasta que todo Israel del norte haya entrado, la plenitud de los gentiles. Mientras tanto, vamos a suponer que les vamos a predicar de creer. Ok, fíjate nada más esto. A unos les falta lo que el otro ya tiene y el otro le falta lo que el uno ya tiene. ¿Se dan cuenta de esto, verdad? Está facilísimo. Ok, ¿qué es esto? Según Oseas, capítulo 7 y versículo 8, esto es prácticamente como si fuera un pastel. Por eso aparece ese pastel que está ahí como de 2 pisos. ¿Sí? Ya sé que está horrible, pero ustedes imagínense que es un pastel. Denme chance, por favor. Es que hice ahí una formita, ya lo voy a hacer con inteligencia artificial. Algo. Vean lo que dice Oseas 7, 8. ¿Sí? Lo voy a leer yo, pónganle mucha atención. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Díganme cuántas tribus son Efraín, por favor. 10. 10. ¿El norte o el sur? Norte. Norte. Fabiola, ¿quién más está aquí? Fabiola, Guille Napau. y Ana Pau. Esto lo vimos en la historia de una familia, ¿sale? ¿Cuántas tribus? ¿De dónde? ¿Del norte? Y porque se requiere para tomar este taller. Pero está todo grabado, ya se los pasaremos, ¿sale? Pero ustedes quédense acá. Ok. Nosotros somos el norte. Ustedes identifíquense ahorita como norteñas. Ana Pao, Guille, Fabi, todos los que están aquí. Todos somos norteños. Ok. Todos aquí somos Efraín. Hashtag, todos somos Efraín. ¿Está bueno? Dice acá versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, como el nuestro, los mexicanos. Y luego después dice, Efraín fue, dice mi versión, torta no volteada. Torta no volteada. Eso dice mi versión. ¿Cómo dice la versión de ustedes? ¿Alguien tiene una versión diferente? En vez de que diga torta no volteada, que diga diferente ¿alguien? ¿Alguien? La que le da la vuelta, ¿no? Yo tengo que dice, Efraín está mezclado con las demás naciones, es como un pastel horneado por un solo lado. Ah, ya, eso me ayuda más. ¿Sí? Porque digo torta, yo pienso en torta de telera, acá en la torta del Chavo del Ocho. Es versión española. Exacto, porque está hablando de la torta, del pastel. Exactamente como en España, sí, no en Barcelona, de que aquí para la torta, tío. Y tú dices, es un pastel. ¿Otra versión? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Nadie? Alex, ¿me puedes repetir la tuya, porfa? Alex, ¿me puedes repetir la tuya, porfa? Ah, espera, ¿ya me escuchas? Sí, adelante.
Efraín está mezclado con las demás naciones, es como un pastel horneado por un solo lado. Ok. Pastel horneado por un solo lado. ¿Han visto cómo se ve un pastel horneado por un solo lado? No. Que está en el horno y luego lo quieres revisar y lo mueves y por arriba está todo crudo y por las orillas ya se empieza a ver cocido. O sea, como que el centro se le ve crudo. Bueno, imagínate que es como si fuera un hot cake que nada más está cocido por un solo lado. ¿Qué le falta para que se cosa del otro lado? Voltear. Voltearlo. Sí, tan fácil, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuáles son los dos lados de la torta que se requieren cocer? Los dos lados. Para Efraín, el lado que ya está cocido y que sí sabe muy bien, que domina y que predica, ¿cuál es, Pau? Para Efraín, Ajá, no creer. creer en Jesús. Entonces vamos a colocarlo aquí y mira, ahí está el pastel. Ese pastel ahí tiene como los dos lados de la moneda y el lado de abajo es creer en Jesús. Y esa parte ya está cocida, pero no está cocido, es más, está crudo el tema de la Torah. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, familia? Sí. Está bien claro, ¿verdad que sí? ¿Quién nunca haya leído que la profecía de Oseas mencionaba un pastel crudo de un lado? ¿Quién nunca? Yo no. Fíjate esta Yo vez. nunca lo había leído. ¿Tú tampoco, Albert? No, ve esta versión, dice, mi pueblo se entremezcla con los paganos y adopta sus costumbres malas, y así llegan a ser tan inútiles como una torta cocinada a medias. Imagínate, imagínate. En la versión de Alberto, que está bien intensa, dice que tener a Jesús, escucha lo que voy a decirte, y va a estar bien feo y perdón si te duele, pero estamos en discipulado, no es un curso. Ahí te va en el ya que te enfocaron a ti. Está diciendo que si tú nada más tienes a Jesús, pero no tienes la Torá, ¿eres un qué? Inútil. Un Inútil. pueblo inútil. Inútil para la patria. Entonces, a ver, Eres un inútil para la patria, hijo. Soy Ay, una basura, hijo. puedes decir como el Albert, soy una basura, hijo. O sea, estoy bromeando, yo lo sé porque somos amigos, pero se los cuento a las personas que son muy nuevas. Esto que estoy diciendo yo, escuchen por favor, esto que estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. Lo está diciendo la profecía de Oseas, quien es un emisario del Señor. Y el Señor está diciendo que el pueblo del norte, que se establece entre las demás naciones y que perdió la obediencia a la Torá, dice, ese pueblo no es útil para el servicio. Necesito que sepa de obedecer a la Torá. Ahora les digo una cosa, o bueno, más bien les pregunto, si fuera el caso del sur, ¿cuál es el lado cocido del sur? La Torá, los mandamientos. ¿Ok? ¿Y el lado crudo? Yeshua. Yeshua. ¿Sí? Ahora, para terminar, quiero que pongan atención a lo siguiente, ¿sale? Atención acá, fíjate nada más. Ahí está el sur, ya lo que dijimos, perfecto, está ahí. Fíjate, ahorita vamos a platicar de eso, no, ahorita no es el tema, quiero que cerremos con esto. Atención acá. ¿Qué pasa si al norte o al sur, a los dos, les quito este rollo? Espérense, dejen quitar esta fase. ¿Qué pasa si les quito la parte de hacerlo de corazón, el creer en Jesús de corazón y el obedecer la Torah de corazón? O sea, solo tengo Jesús, 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 Jesús. Creo, 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 creo. Nada más creo en Jesús. A los del norte, a nosotros. Y a los del sur, que son los judíos, les digo pura Torah, 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 Torah. Olvídate de hacerlo de corazón, pura Torah, 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 Torah. Ya me lo habían contestado antes. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos queda si quitamos hacerlo de corazón? Religión. Nos queda una religión. ¿Sí? ¿Cómo se llama la religión de los del norte que solo cree en Jesús y que niega la obediencia a Jesús? Cristianismo. Y todas sus vertientes. Todas las que tengan a Cristo como Mesías y no quieren obedecer, están en la religión del cristianismo. Ahora les pregunto abajo, en el sur, pura Torah, 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 ¿qué nos queda? Judaísmo. Judaísmo. Ah, claro. ¿Qué es esto? Hacer las cosas por tradición, creer las cosas por tradición y no por fidelidad al Señor. ¿Se entiende lo que estamos diciendo?
Entonces aquí se cierra ahora sí nuestro círculo y decimos, ¿qué les debería de predicar? ¿Qué debería de promover? ¿Qué debería de yo aprender más? ¿Qué cosa? Pues la que no tengo. ¿En dónde debería de reforzarme? Donde soy débil. ¿Qué músculo debería trabajar más? Pues el que menos he trabajado. ¿Y cuál es el músculo para nosotros? ¿Cuál es ese músculo para nosotros? La obediencia. ¿Sí? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo dijimos que era este tema de la obediencia? Bueno, aquí está. Fíjate cuál es el proceso. ¿Sí? El proceso quedará así. Primero conozco, lo creo, lo practico y luego lo comparto. ¿Dónde está la obediencia? En la tercera bolita, en el tercer circulito. Lo practico. Pero no puedo practicar lo que no creo y no puedo creer a lo que no conozco. Por eso requiere seguirte congregando para que lo conozcas. ¿Les hace sentido esto que estoy diciendo? Levanten sus manos. ¿Les hace sentido? Tiene sentido, claro que sí, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo quedaría como este proceso? Quedaría un proceso de esta forma, mira. Conocer, después creo, después practico, y si el Señor me permite, voy a empezarlo a compartir a través de mi ejemplo. Yo me acuerdo que Guille, cuando llegó a la congregación hace como 2 fines de semana, o 3, no me acuerdo, perdón, 2, dijo Guille, ahí voy Albert, dijo, No, a no. mí no me prediques, así nos dijo Alberto y a mí en la cena. Dijo, a mí no me prediques, a mí vívemelo, a mí vívemelo, y te voy a creer. Entonces, ¿qué te está diciendo una persona como Guille? A mí no me digas, ¿sí? Es más, aquí les pregunto, ¿el compartirlo nada más es decirlo? No, es también vivirlo. Es ser testimonio de eso, que tú practicas, que crees que conoces. Y eso influencia, ¿sí? Entonces, este método que ven en su pantalla es el método inicial por el cual tú y yo vamos a seguir evangelizando, pero evangelizando correcta y concretamente en donde se necesita. Porque ya nos fijamos que el norte, que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, literalmente se comportan como un pastel que nada más se coció por un solo lado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, les hago una pregunta. ¿Hay trabajo o no hay trabajo para servir al Señor? Mucho trabajo. Pero el Harto. trabajo, ¿por dónde empieza? Por uno mismo. Por uno. Por uno, ¿por qué? Porque entonces yo quiero saber qué tanto conozco, ahí va otra vez, qué tanto conozco, qué tanto creo lo que ya conozco, qué tanto practico y qué tanto ya puedo compartir. Aquí te das cuenta que el compartir es algo bien integrado. Se requiere conocimiento, familia. Se requieren de verdad que te sientes a escudriñar la palabra. ¿Para qué quiero escudriñar la palabra? O lo mencionó ahorita Héctor en la definición que dije. ¿Para qué quiero conocer? ¿Para qué quiero creer? ¿Y para qué quiero obedecer? ¿Para qué? Para ser como Jesús. Para ser como Jesús. Ujú. O sea, escuchen esto por favor muy bien. Yo no quiero conocer, fíjense, voy a decir algo bien fuerte, ¿eh? Escúchenlo por favor. Yo no quiero conocer más y más y más y más para predicar más, más y más. Yo no quiero eso. Yo debo querer conocer más y más y más y más. ¿Para qué? Para parecerme más a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no vas a convencer a nadie de verdad. No es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ser como Yeshua frente a las demás personas. Esa es toda tu chamba. Entonces, ¿para qué quiero estudiar tanto si no voy a enseñar a nadie? No, claro que sí, con tu ejemplo, sin abrir tu boca. Pero ¿cómo vas a poder ser como Yeshua si no conoces lo que Yeshua hacía? ¿Se acuerdan una vez que les dije que las personas que dicen esta frase de ¿qué haría Jesús en mi lugar? Da por entender que no conocen a Jesús lo que ya hizo en su lugar. ¿Se acuerdan que les conté sobre esta frase? Entonces, el que diga, no sé, yo, a ver, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo le diría, pues vaya y lea lo que hizo Jesús, porque ya está escrito cómo reaccionaba Jesús, cómo hablaba Jesús, qué decía Jesús. Conocer lo que Jesús hizo, dijo y fue cuando estaba en la tierra.
Entonces a lo mejor sabe una cosa, usted por ahorita está en una etapa donde vamos a necesitar enfocarnos mucho más en conocer, 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 conocer. ¿Sale? Y me enfoco a conocer, pero no conocer para engordar de conocimiento, conocer para parecerme a Yeshua. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, ya conozco, creo perfectamente, creo en Yeshua, creo en su persona, creo en que es real, ¿sale? Y entonces lo practico. Oye, hermano Ezequiel, pero ¿cuándo ya voy a empezar a predicar? ¿Cuándo ya lo voy a enseñar? ¿Cuándo ya le puedo decir a mi prima ¿se acuerdan que les conté la semana pasada, no? A mi prima la que salió embarazada, a mi tío el borracho, ¿cuándo lo puedo agarrar a bibliazos? Porque ya sé, ya puedo ser como Yeshua. Pues es que Yeshua nunca agarró a bibliazos a nadie, ¿sí? Yeshua no buscaba. Es más, les hago una pregunta, así tal cual. ¿Cuántas veces mencionan los evangelios que a Yeshua lo sentaron o lo pasaron a enfrente a predicar? ¿Cuántas veces dice y qué le tocó predicar? Nada más una vez. Y leyó el rollo de Isaías, nada más una vez. Todo lo demás que hizo, él, la gente lo seguía y después daba testimonio de lo que era él, de lo que había en su interior. Les hago una pregunta, otra pregunta. ¿Ustedes creen que Yeshua preparó un sermón? Así, voy a preparar el sermón del monte. Déjame estudiar, Pedro, no puedo hablar ahorita, voy a preparar el sermón, Pedro. ¿Por qué no? Bueno, espero que hayan dicho que no, ¿verdad? Porque la respuesta es no. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué Yeshua nunca se sentó a estudiar? ¿Por qué? Porque hablaba de lo que él es. Te hago una pregunta. ¿Tú ya hablas de lo que tú eres? Otra pregunta más atrás. ¿Tú ya eres? ¡Ay, dolió! ¿Verdad que dolió poquito? Poquito. Ahora, ay, hermano Ezequiel. Ahora, otra, más atrás. ¿Tú ya conoces? ¿Ya te fijas? Yo no sé tú, pero si yo estuviera tomando esta clase, así como tú estás ahorita escuchándome, yo no sé tú, pero a mí me darían unas ganas de beberme la Biblia, especialmente las palabras de Jesús, después de esta clase. Me dieron ganas de chillar un montón porque digo, ¿cuánto nos falta conocer al Verbo hecho carne? ¿Cuánto nos falta, así, como dice el Marcos Vidal, sentarme, nos falta así volver a sentarnos en su regazo, a sus pies, como María, ¿se acuerdan María? Que no era la afanada, porque Marta era la afanada, Marta, afanada, ¿no? María se sentaba a los pies de Yeshua a contemplar y escuchar sus palabras. ¿No crees tú que si estudiaras más las palabras de Jesús, serías más parecido a Él? Es más, te hago una recomendación. Empieza a estudiar el Evangelio de Mateo, de Marcos, el que quieras de los 4 evangelios, y empieza a contemplar a Jesús. Ay, ese apenas de hoy me da mucho sueño. Bueno, otra tarea más fácil. Ve The Chosen. Vuelve a ver la serie de Chosen y míralo. Yo sé que está actuado, yo sé que te vas a querer, o sea, como que te va a fascinar el actor que está intentando representar a Yeshua, pero es una muy buena representación, te adelanto. Pero necesitamos enamorarnos más de Él para quererlo escuchar más y ser más parecidos a Él. Y te digo una cosa, tus palabras no son las que van a hablar por ti, son tus hechos, tu testimonio, el que va a hablar muchísimo más, porque vas a demostrar con tu vida que Él fue capaz de cambiar tu corazón, tu mente y tu realidad. Y eso, queridos amigos, empieza por estudiar, por conocer y termina por ser como Él. Y eso, queridos amigos, nadie lo puede parar. Dice su palabra que tengamos la mente de Cristo en nuestra mente, que tengamos el carácter de Cristo, que seamos como Cristo mismo. ¿Sí?
No te preocupes, hermano Ezequiel, pero es que eso se lo debo de decir a mi sobrina, que es la que salió embarazada, hermano Ezequiel. Usted no se preocupe por la sobrina ahorita, preocúpese y ocúpese de saber si usted ya está haciendo como Yeshua frente a su sobrina. Le pongo un ejemplo, ahí voy a leerte, le pongo un ejemplo bien claro. Cuando el padre del hijo pródigo ve al hijo pródigo regresar después de que malgastó todo, ¿cómo lo recibió? Le pidió cuentas, le preguntó por el dinero, lo reprochó, lo olió y apestaba, o sea, le reclamó algo. No, es que lo abrazó, lo mandó a bañar, le puso un anillo, le hizo una fiesta, cenaron juntos. ¿Por qué usted y yo hacemos algo diferente cuando vemos que alguien no anda tan bien? Eso es un gran ejemplo, queridos amigos. Si no somos todavía capaces de ser como el padre del hijo pródigo, ¿saben qué? Les hago una recomendación personal. Esperémonos a andar platicando del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? Uy, imagínate, ¿y eso qué es hermano? Así luego se burlan, ¿no? Como, ¿y eso qué es hermana? No, es que ya es hermana. Pero ahí te das cuenta y dices tú, caray, solo creo en el Señor, pero no estoy obedeciendo el ser como Él. ¿Sale? Voy a leer esta pregunta que pone Ismael. Dice, tengo una duda y cómo aplicaría, y cómo aplica en mí, Romanos 10:14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán de aquel de quien no han oído y cómo oirán si no hay nadie que les predique. Y dice Marcos 16:15, o Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, con toda razón. Por eso, aquí lo voy a volver, lo quiero poner de vuelta aquí en la pantalla. Por eso está contemplado, mi estimadísimo Isma, que me responda la computadora, disculpen. Natura. Disculpen, que aquí tengo lo del trabajo y todo. Aquí está. ¿Cuál es la última de las burbujas acá? Compartirlo. O sea, sí se requiere que lo comparta. Pero ¿cómo empiezo a compartirlo? Lo comparto con mi vida, con mis hechos, con mi servicio, con mis actos y también con mis palabras. Pero nos enseñaron que el compartir solo es con mis palabras. ¿Sí? Pero alguien mencionaba la otra vez un matrimonio, y lo menciono porque alguien mencionaba la otra vez a alguien, un matrimonio, mencionaba a alguien la otra vez a un matrimonio, que eran muy buenos maestros de la Biblia, ¿sale? Pero matrimonialmente tuvieron en crisis muchos años, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta que dices, ay, pues qué padre que prediquen y todo, pero siendo pues como que no se ve tanto el fruto, hijo. O sea, mejor de verdad se requiere un poco que se concentre en casa el varón y se haya restauración, porque entonces, ¿qué dice el de afuera? Dice, no, pues sí, pues es que si eso me espera, por eso sí está el tema de compartir, Isma, pero ¿por dónde empieza? Por conocer yo, por yo creer, por yo practicarlo y solito empieza a impartir, solito, es una cosa que se va a dar natural. ¿Sale? Es una cosa que se va a dar completamente natural. Ahora, vamos a llegar a ver acá, todavía nos falta por supuesto, pero vamos a llegar a ver acá cuál va a ser esta forma. Pero les adelanto, miren, aquí con esta imagen sota, les va a quedar muy claro como a qué nos referimos. ¿Cómo se va a compartir? Pues sencillamente ayudándoles a que se añada, perdón, el ingrediente que falta. ¿Por qué, Isma? Porque el ingrediente que tapamos acá, déjame lo propongo otra vez, ¿desde qué ingrediente le tapamos que lo hacía ser una religión? El amor. Entonces, el ingrediente que falta, tanto al norte como al sur, ¿cuál es? Entender el amor. Entonces, tú y yo, ¿cómo crees que vamos a participar en todo esto? Añadiendo el ingrediente del amor. ¿Sale? Y ojo, aunque no lo crean, esto ya lo leímos en Primera de Pedro 1. No hicimos tanto hincapié porque lo dejé preparado para después, pero ya lo dijo ahí antes en Primera de Pedro 1. Dice, habiendo sido purificados por la obediencia a la verdad, para el amor, escucha eso, Isma, fraternal, no fingido. Amor fraternal. Ah, claro, esa es tu participación, Ismael. Esa es la mía, esa es la de Alberto.
Nuestro trabajo es ser, escucha esto, promotores del amor del Señor. Porque quien habla a las ovejas no somos tú ni yo, no somos nosotros. Pero sí demostramos que estar con el buen pastor es amor de verdad. Y ahí, Isma, ahí hay mucho trabajo, mucho trabajo. Ya luego toman el curso, y esto, y que lo otro, y que aquí, y que allá, y que aquí, y que allá. ¿Sale? Y aquí tenemos ovejitas que están escuchando esto, que llegaron, así, el ejemplo que ya dijimos muchas veces, que llegaron a la congregación por lo que estaban escuchando. ¿Qué hubiera pasado si nadie las recibe? ¿Qué hubiera pasado si no hay amor fraternal? ¿Qué hay amor si hay fraternal? Amor fraternal, pero fingido. No, pues hay, muchas gracias, estará muy buena la música o muy buena la predicación, pero aquí la neta se predica todo menos el amor, oye. Vamos, ¿se dan cuenta de lo que estoy refiriéndome? ¿Se entiende esto? O sea, ¿cuál es nuestra participación en ser demostradores del amor del Señor? ¿Está bueno? Levanta la mano quien aprendió algo nuevo el día de hoy. ¿A quién le habló el Señor el día de hoy? Ay, a la mecha. Gloria al Señor. Aquí puro pan de vida. Amigo, volvemos contigo. ¿Qué hacemos? ¿Le pausa la grabación? Gracias. Grabando. Sí, sí, amigo. Vamos a darle.